Descubre los 5 secretos que están cambiando la vida de las personas. ¿Sabías que el 60% de los adultos no tienen $1000 ahorrados? Es hora de dejar atrás esa estadística desalentadora. Te revelaremos cómo puedes romper este patrón y construir un futuro financiero sólido. No dejes pasar esta oportunidad para transformar tu relación con el dinero. Prepárate para un viaje hacia la libertad financiera. Hoy vamos a sumergirnos en un tema crucial: 5 métodos de ahorro que realmente funcionan. Pero antes de entrar en detalles, déjenme compartirles algo preocupante. Según estudios recientes, la mayoría de las personas no tienen suficiente dinero ahorrado para sobrevivir más de un mes sin ingresos. ¿Te suena familiar? Esta falta de ahorro no es simplemente un problema económico, es un problema de hábitos y de educación financiera. Pero hoy, estoy aquí para ofrecerte soluciones prácticas, porque todos tenemos el poder de cambiar nuestra situación financiera. Así que, sin más preámbulos, comencemos con estos 5 métodos probados que te ayudarán a construir un futuro financiero más sólido. Vamos a ello. Método 1. Reducir compras impulsivas. Uno de los mayores obstáculos para el ahorro es la tendencia a realizar compras impulsivas. A menudo, nos dejamos llevar por el impulso del momento y adquirimos productos o servicios que realmente no necesitamos. Pero ¿cómo podemos evitar este hábito dañino y empezar a tomar decisiones más conscientes con nuestro dinero? El primer paso es aprender a identificar el deseo de comprar de inmediato. La próxima vez que te encuentres ante una decisión de compra, tómate un momento para reflexionar. ¿Realmente necesitas este producto o servicio en este momento? ¿O es solo un impulso pasajero? Cuanto más tiempo pases entre la idea de comprar y la acción de pagar, más control tendrás sobre tus decisiones financieras. Al posponer las compras impulsivas, tienes la oportunidad de evaluar si realmente vale la pena gastar tu dinero en ese artículo. ¿Alguna vez te has encontrado comprando algo impulsivamente y luego te arrepientes? Es algo que nos pasa a todos en algún momento. Pero la buena noticia es que podemos aprender a controlar esos impulsos y tomar decisiones más conscientes con nuestro dinero. Las compras impulsivas son esas decisiones que tomamos sin pensar demasiado, basadas en el impulso del momento. Puede ser ese par de zapatos que vimos en oferta o ese artículo que aparece como sugerencia mientras navegamos por internet. Pero ¿cómo podemos evitar caer en esta trampa y comenzar a ser más conscientes de nuestras decisiones de compra? El primer paso es reconocer el impulso. Cuando sientas la urgencia de comprar algo de inmediato, tómate un momento para detenerte y reflexionar. Pregúntate a ti mismo si realmente necesitas ese artículo en este momento o si es solo un capricho pasajero. Cuanto más tiempo pases entre la idea de comprar y la acción de pagar, más claro será tu juicio. Al posponer las compras impulsivas, te das la oportunidad de evaluar si el gasto es realmente necesario y beneficioso para ti. Prueba técnicas como hacer una lista de deseos y esperar 24 horas antes de comprar algo no planificado. Te sorprenderá la cantidad de veces que cambias de opinión después de un breve periodo de reflexión. Recuerda, el control de las compras impulsivas es clave para mantener un presupuesto equilibrado y alcanzar tus objetivos financieros. Con práctica y determinación, puedes tomar el control de tus hábitos de gasto y mejorar tu bienestar financiero. Así que la próxima vez que sientas la tentación de comprar algo impulsivamente, detente, respira y pregúntate si realmente necesitas ese artículo. Tu futuro financiero te lo agradecerá. Método 2. Redondear el cambio. ¿Te has preguntado alguna vez qué hacer con ese cambio sobrante que queda después de hacer una compra en efectivo? Pues bien, este pequeño cambio puede convertirse en una herramienta poderosa para aumentar tus ahorros de manera significativa. La idea es simple: cada vez que hagas una compra en efectivo, redondea el total hacia arriba y guarda la diferencia. Por ejemplo, si tu compra total es de $47.50, redondea la cantidad a $48 y guarda esos 50 centavos adicionales. Puede parecer una cantidad insignificante en el momento, pero con el tiempo, esos pequeños montos se acumulan y pueden representar una suma considerable de dinero. ¿Qué pasa si prefieres hacer compras con tarjeta? No hay problema. También puedes aplicar esta técnica redondeando tus transacciones y transfiriendo la diferencia a tu cuenta de ahorros.
Este método no solo te ayuda a ahorrar dinero, sino que también te hace más consciente de tus gastos diarios. Te invita a reflexionar sobre cada compra y a considerar si realmente necesitas gastar ese dinero. Recuerda, cada pequeño cambio cuenta cuando se trata de ahorrar dinero. Así que la próxima vez que tengas cambio sobrante, en lugar de gastarlo sin pensar, guárdalo y observa cómo tus ahorros crecen poco a poco. No subestimes el poder de los pequeños cambios para transformar tu situación financiera. Método 3. Compromiso con un porcentaje fijo de ahorro. Uno de los pilares fundamentales para alcanzar el éxito financiero es establecer un compromiso firme con el ahorro. Este método implica destinar un porcentaje específico de tus ingresos para guardarlos, sin importar cuánto ganes. La clave aquí es la consistencia. Decide cuánto porcentaje de tus ingresos deseas destinar al ahorro y manténlo constante mes tras mes. Puede ser un 5%, un 10% o cualquier cantidad que consideres adecuada para tus objetivos financieros. Al hacer esto, te estás comprometiendo a priorizar tus ahorros sobre tus gastos. Esto significa que cada vez que recibas un salario o ingreso, separarás automáticamente esa parte para tus ahorros antes de destinar el resto a tus necesidades y deseos. Este método te ayuda a desarrollar la disciplina financiera y a cultivar hábitos saludables de ahorro. Al reservar una parte de tus ingresos de manera consistente, estás construyendo un colchón financiero que te brindará seguridad en el futuro. Además, este compromiso te permite adaptarte a cambios en tus ingresos sin sacrificar tus objetivos financieros. Si tus ingresos aumentan, puedes mantener el mismo porcentaje de ahorro y ver crecer tus reservas aún más rápido. En resumen, comprometerte con un porcentaje fijo de ahorro es una estrategia poderosa para fortalecer tu situación financiera y alcanzar tus metas a largo plazo. No esperes más para ponerla en práctica. Método 4. Análisis detallado de gastos. Uno de los pasos más importantes hacia un manejo financiero efectivo es entender en qué se está gastando tu dinero. Para ello, es fundamental llevar a cabo un análisis detallado de tus gastos durante un periodo de tiempo determinado. Durante al menos un mes, registra cada gasto que realices, desde tus compras más grandes hasta tus pequeños gastos diarios. Esto te ayudará a tener una visión clara de tus hábitos de gasto y a identificar áreas donde puedas realizar ajustes para ahorrar más dinero. Una vez que hayas recopilado toda esta información, clasifica tus gastos en diferentes categorías, como gastos fijos, como alquiler o hipoteca, servicios públicos, gastos variables, como comestibles, entretenimiento, y gastos discrecionales, como compras impulsivas o salidas a cenar. Después de clasificar tus gastos, identifica aquellos que son realmente necesarios y aquellos en los que podrías reducir o eliminar gastos innecesarios. Esto te ayudará a establecer límites para cada categoría de gasto y a priorizar tus necesidades sobre tus deseos. Además, busca oportunidades para optimizar tus gastos obligatorios, como buscar proveedores más económicos o negociar tarifas más bajas. También considera estrategias de compra inteligente, como comprar productos a granel o aprovechar ofertas y descuentos. Al realizar este análisis detallado de tus gastos, te volverás más consciente de tus hábitos de gasto y podrás tomar decisiones financieras más informadas y estratégicas. Recuerda, el camino hacia la libertad financiera comienza con un entendimiento claro de tus hábitos de gasto y la voluntad de hacer cambios positivos para alcanzar tus metas financieras. Método 5. Aprovechar descuentos y promociones. Ahorrar dinero no solo se trata de reducir gastos, sino también de aprovechar oportunidades para obtener descuentos y promociones en tus compras habituales. Este método te ayudará a maximizar tu poder adquisitivo y a obtener más valor por cada dólar que gastas. El primer paso es estar atento a las promociones y descuentos disponibles en los productos y servicios que necesitas regularmente. Esto puede incluir ofertas en supermercados, descuentos en tiendas en línea, o promociones especiales en restaurantes y establecimientos locales. Además, planifica tus compras de acuerdo con las temporadas de descuentos. Muchos comercios ofrecen rebajas significativas durante eventos como el Black Friday, Cyber Monday o temporadas de rebajas estacionales. Aprovechar estas oportunidades te permitirá ahorrar considerablemente en tus compras. Otro aspecto importante es ser estratégico con tus métodos de pago.
Algunas tarjetas de crédito ofrecen recompensas en forma de puntos o descuentos en efectivo por cada compra realizada. Asegúrate de utilizar tarjetas que te brinden beneficios adicionales por tus gastos habituales. Sin embargo, es crucial mantener el equilibrio y no dejarse llevar por las promociones excesivas. No gastes más de lo necesario solo porque un producto está en oferta. Siempre evalúa si realmente necesitas el artículo y si su precio en oferta sigue siendo una buena inversión. Al aprovechar descuentos y promociones de manera inteligente, podrás estirar tu presupuesto y obtener más valor por cada dólar que gastas. Recuerda siempre buscar el equilibrio entre ahorrar dinero y obtener productos y servicios de calidad. En resumen, implementar estos 5 métodos de ahorro puede marcar una gran diferencia en tu vida financiera. Desde reducir las compras impulsivas hasta aprovechar descuentos y promociones, cada paso que des te acercará un poco más a tus metas de ahorro y prosperidad. Recuerda, el ahorro no se trata solo de privarte de cosas, sino de tomar el control de tu futuro financiero. Cada dólar que ahorres te acerca un paso más a la libertad financiera y a la realización de tus sueños. Así que te animo a comenzar hoy mismo. Toma acción. Implementa estos métodos en tu vida diaria y observa cómo tu situación financiera comienza a mejorar gradualmente. Si deseas profundizar aún más y entender cómo funciona el universo financiero, te invitamos a unirte a nuestra clase gratuita. Te proporcionaremos las herramientas y conocimientos necesarios para que domines tu patrimonio con éxito en esta nueva era económica. El enlace para unirte a la clase se encuentra en la descripción del video. Gracias por acompañarme en este viaje hacia el éxito financiero. Recuerda, cada paso que des hoy te acerca un poco más a la vida de tus sueños. Hasta la próxima.